Ah, Voy a dar la segunda parte. Hace un mes aproximadamente comencé a hablar sobre la adoración, sobre por qué fuimos llamados nosotros para la adoración, cuál es nuestro propósito principal en medio de la creación, de todo lo que Dios creó. Nosotros estamos ahí inmersos también. Dios tuvo otras creaciones también, pero nosotros en específico tenemos ese llamado. Isaías lo menciona, Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ese es un llamado específico. Por eso nos creó Dios, para que le adorásemos, si lo dije bien. Pero no solo basta con saber que fuimos llamados para adorar. No es suficiente para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como evangélicos, saber que nacimos para adorar. Pero también en ese propósito por el que nosotros fuimos llamados, hay derechos y hay obligaciones también de nosotros como hijos de Dios respecto a esa actividad o relación que tenemos para con Dios, de adorarle constantemente en todas las áreas de nuestra vida. Y de eso te voy a hablar hoy. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos complicados, sí lo son. Cantábamos hace un ratito canciones muy padres de que el Señor es nuestro refugio, que en Él estamos seguros. Pero necesitamos echar un ojito hacia afuera un poco. Nosotros como hijos de Dios ciertamente estamos seguros. ¿Quién de los de aquí estamos seguros de que el día que muramos vamos a estar en la presencia de Dios? Eso es bueno, digo yo, es lo mejor, porque nuestra vida estaba perdida, estábamos muertos, dice la palabra. Pero Cristo pagó el precio por cada uno de nosotros, y quien crea que Él es el Señor, que Él pagó el precio, va a disfrutar una vida eterna en la presencia de Dios. Eso lo dice la palabra. Entonces, entrelazando la función que tenemos nosotros como adoradores en la presencia de Dios, en la presencia más íntima de Dios, tenemos esos derechos de adorarle, derechos y también en cierto modo obligación, aunque que no se vea como una carga, sino más bien que nosotros hacemos una diferencia en el mundo respecto a lo que está pasando a nuestro alrededor, y no podemos cerrar los ojos. Debemos tener los ojos bien abiertos a lo que está pasando, porque mi querido hermano, tú y yo, usted y yo, hacemos una gran diferencia en medio de un mundo que cada vez más va en decaimiento. En ese sentido quiero obligatoriamente recordar un poquito de lo que estuvimos viendo hace un mes. Se puede decir en forma práctica que la adoración es una condición y estilo de vida, que honra, exalta y glorifica al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y le tienen un más alto grado que nuestra propia vida. O sea, cuando tú tienes a Dios en más alto grado que tu propia vida, que la de los demás, significa que tú estás adorando al Señor. La adoración no solo consiste en cantar. De hecho, el cantar es una expresión de lo que hay en tu corazón hacia Dios, y de esa manera también se le adora. Pero la adoración en sí va más allá, porque muchos cantan, incluso cantan cosas de Dios, pero no necesariamente están adorando, sino que solamente es algo superficial, de lo cual Jesucristo le habló mucho. Le habló a la samaritana y le dijo: ¿sabes qué? Mira, no necesitas subir ya ni es en Jerusalén, ni es en este monte donde tienes que adorar. ¿Por qué? Porque Jesucristo era el prometido, y Él iba a romper con una
falta de comunicación entre el Padre y de personal entre cada uno de nosotros, para que nosotros volviésemos a la presencia del Padre en total libertad. Entonces ya no es necesario que tú y yo vengamos vestidos de un modo, porque antes así era. Ya no es necesario que molamos incienso, que saquemos el incienso en el templo. Ya no es necesario sacrificar animales. Ya no es necesario hacer tantas cosas que vienen escritas en el Antiguo Testamento y que eran obligatorias. No solo eso, sino que Dios las estableció. Repite conmigo, Dios las estableció. Así era, o sea, si alguien venía a adorar de manera diferente, y citamos el texto de Nabat y Abiú, y te lo voy a leer en Levítico 1:2, dice: Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. O sea, Dios les había dicho cómo tenían que hacer un procedimiento para traer la adoración, el sacrificio ante Dios, pero ellos hicieron algo diferente. Entonces aquí es donde tú te das cuenta y dices, Dios establece la manera en que tú y yo tenemos que adorar al único Dios verdadero. Hay reglas, sí hay reglas. En el Antiguo Testamento así tenía que ser, vestidos de una manera, con un sacrificio, en cierto lugar, en cierto tiempo. Así tenía que ser. Si no, no cumplía con los requisitos de adoración. Pero ahora en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que todo aquello era sombra de lo que había de venir. ¿Qué significa? Aquello reflejaba, el tabernáculo mismo reflejaba la obra salvífica de Cristo que tendría para cada uno de nosotros. Es decir, todo aquello que se hizo, sí era la adoración como se tenía que hacer, pero reflejaban y daba a entender, daba a conocer a los simples y a los entendidos la obra que Cristo tendría que hacer para salvarnos. Entonces el pueblo cayó en vicios, pero estaba vigente, así tenía que ser, hasta que el Señor los reprende y les dice: sabes que yo no quiero este tipo de sacrificios. Lo puedes ver en Isaías 1, y no quiero, entre muchas cosas. Y hasta que llega Jesús y dice: eso ya se terminó. Le dice: la hora viene, y te lo voy a leer, Juan 4, 23 y 24, dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué, hermanos? En espíritu y en qué? Y en verdad. Adoraremos al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Subraya, entre comillas, grábatelo: tales adoradores el Señor busca que le adoren. Verso 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y esto de adorar en espíritu y en verdad no es otra cosa más que precisamente romper con ese esquema de una adoración externa, una adoración que se ve, una adoración con procedimientos, con utensilios. El pueblo terminó dándole más valor a todo esto que entregar una adoración de todo su ser interior. Lo cambiaron. Entonces hubo un vicio, y Jesús le dice a la samaritana esto, porque la samaritana le preguntaba: oye, pero nuestros padres dicen que tenemos que adorar aquí, y los judíos dicen que tiene que ser en Jerusalén. Y Jesús le dice: la hora viene que ni aquí ni allá, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, adorar en el espíritu no es un acto superficial, no es un acto que cumplas los domingos o los viernes o los días de culto, sino más bien la adoración es un estilo de vida, es una actitud donde tú entregas todo tu ser y lo rindes al único Dios verdadero. Y adorar en verdad tiene que ver con el asunto de la palabra de Dios. El Evangelio de Juan empieza hablando que Él es el verbo y Él es la palabra.
Es decir, toda palabra que sale de la boca de Dios para nosotros va a traer un alumbramiento a nuestra vida, un entendimiento, y de esa manera nosotros adoramos al Padre también. Porque ninguna persona puede adorar al Padre así como así, sino que necesita una razón para poder hacerlo. Cuando viene la palabra de Dios a su vida, abre su entendimiento y entonces empieza a adorarle en verdad. Y también la palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Bueno, resumen hasta ahí. Ahora, te dije subraya, tales adoradores el Padre busca a que le adoren. Filipenses 2:15, y lo vamos a poner en la pantalla si hay chance. Filipenses 2:15, lo voy a leer. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dile al que está a tu lado, tú eres un luminar. Voy a leer este verso, la segunda parte. Hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como un luminar en el mundo. Les voy a pedir un favor y no les pregunté al staff, ¿pueden apagar tantito la luz, por favor? El contexto de este verso, en Filipenses 1, es muy conocido, te lo voy a leer, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Repite conmigo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el contexto del verso que acabo de leerte, que dice que tú eres un luminar en el mundo. Un favorzote, no pongan la lámpara, solamente levanten su celular encendido y que los de aquí vean para allá y los de acá van a ver para allá. No enciendan la lámpara, solamente el puro, exacto, muy bien. Para los que están en las redes, les describo, está oscuro aquí, pero se ven unos puntitos luminosos. Puedes bajarlo, muchas gracias. Ya pueden encender la luz. Puedes notar que en medio de la oscuridad, esa luz te va a guiar. Si alguien hubiera estado en la puerta allá, te va a decir por dónde es la salida. Una luz va a brillar en medio de la oscuridad y va a ser la diferencia, porque no ves otra cosa sino solamente aquella luz. De hecho, aunque tú no quieras ir a esa luz, por el sí solo hecho de que brilla, te va a llamar la atención y vas a querer ir ahí, porque no hay otro lugar, no hay otra manera de que tú te muevas hacia otro lado con seguridad. Filipenses 2:15 nos recuerda a los cristianos, a los hijos de Dios, que estamos viviendo en una generación maligna y perversa, en medio de la cual es necesario que ejerzamos un llamado del cual Dios nos dio en medio de este mundo. Ese llamado tiene que ver con que nosotros somos la solución para muchos que están en oscuridad. Ese llamado significa que tú y yo vamos a hacer una diferencia abismal entre mucha gente, en medio de enfermedades, en medio de plagas, en medio de gobierno, no voy a decir, en medio de tantas cosas malas que están pasando a nuestro alrededor. Cada vez vemos personas, cada vez más vemos personas que si bien pecaban, pero ahora no, ni siquiera existe la moral. No interesa ya la moral, lo único que interesa es satisfacer su cuerpo y salir a hacerlo. No importa lo que me vean, no importa que me vean, no importa lo que esté pasando. Yo hago lo que quiero y lo que mi carne me pide que haga. Entonces nosotros en esta generación nacimos
en medio de esa generación perversa y maligna, pero la palabra de Dios dice que tú y yo somos luminares en medio de esta generación. Y esto es un asunto de valientes, es un asunto de entendidos, no es un asunto de acarreados, no es un asunto de religiosos. Esto es un asunto que de personas, de hijos de Dios, que entienden que la relación que tengan para con el Padre en intimidad es mucho más importante que cualquier otra cosa. Es para personas que saben que son luz en medio de la oscuridad y van a lograr una diferencia tremenda donde quiera que se paren. Filipenses 1:14 dice: y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Pablo estaba encarcelado cuando escribió Filipenses en Roma. Yo estuve ahí en donde él estuvo, y en un lugar muy chiquito. Y dice: por mis prisiones la gente está empezando a tomar ánimo para compartir más del evangelio. Hay algunos, de ahí la famosa frase que dice: algunos lo hacen por contienda, por envidia, pero algunos lo hacen verdaderamente por amor. Pero los que saben que cuando una persona pasa una dificultad y es entendida, es una persona que va a marcar la diferencia, porque no importa lo que esté pasando, esa persona va a ser un luminar en medio de la oscuridad. Antes, cuando no conocíamos a Cristo, decíamos: chin, esto ya pasó y ya se va a acabar el mundo. Cuando llegó la pandemia, muchos dijeron: chin, ya se va a acabar el mundo. Pero los cristianos entendemos una cosa: nosotros fuimos llamados con un propósito, y la adoración tiene que ver totalmente con este llamado. Cada vez que tú y yo adoramos al Padre en espíritu y en verdad, no de manera superficial, no de manera falsa, sino que lo hacemos verdaderamente como Dios dijo que se le tiene que adorar, vamos a hacer una gran diferencia en medio de este mundo. ¿Alguien dice amén? Pensamos que el evangelio en ocasiones es para guardarlo. Observa esto. Cuando conocemos a Cristo, yo sé que quizá te pasó a ti, dijimos: ya la hicimos, porque antes ni sabíamos que existía Cristo en primera. Pero cuando lo conocimos, empezamos a ver que hubo muchos beneficios, y los hay muchos beneficios. Sobre todo la estabilidad en tu vida, el trato que te da el Señor en el alma, sanar tu alma, sanar tu corazón, sanar tus pensamientos, sanar tu matrimonio, sanar tus relaciones, tus hijos. Es decir, hay muchos beneficios de los cuales ahora tú y yo somos partícipes. Pero nos pasa de repente una cosa, que nos guardamos y decimos: tú no te juntes con nada del mundo. No me estoy refiriendo a mezclarse y a ser partícipe, sino que, mira, allá está la cosa horrible y tú no hagas nada. No fuimos llamados nosotros para esto, porque Jesús claramente dijo: id por todo el mundo, ¿y qué? Y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando uno conoce a Cristo, entra de repente a una comodidad. Pasó en la pandemia que cuando vinieron los problemas complicados, la gente se empezó a achicopalar, la gente empezó a esconder esa luz que dice la palabra que somos, para que de alguna forma la gente ya no mire donde hay una salida. Parece que quisiéramos solamente guardar ese galardón para cada uno de nosotros en lo particular. Pero no es eso lo que dice la palabra. De hecho, cuando suceden problemas, el Señor es un experto. Yo lo poco que lo conozco, el Señor es un experto en encontrar áreas de oportunidad para ti y para mí. Cuando vino la pandemia, algunos dijeron: no, esto está duro, esto está rudo, y mejor me escondo, mejor de aquí no salgo. No significa que no te tengas que cuidar, no estoy diciendo eso, y no me malinterpreten. Pero hay algo que los cristianos no tenemos que dejar de hacer, y eso es adorar al Padre en espíritu y en verdad.
hay algo que nosotros no tenemos que dejar de hacer, y es predicar el evangelio a aquellos que lo necesitan. Incluso esto aplica hasta para un trabajo. Por ejemplo, hay unos tacos de rachera que están bien buenos, y cuando ellos empezaron de cero, hermanos. Te estoy dando un ejemplo muy, pareciera que es del mundo, pero yo quiero que lo entiendas espiritualmente. Ellos empezaron de cero, pero empezaron viendo una oportunidad en medio donde se necesitaba algo. Y ahora tienen un negocio próspero, un negocio que avanza, un negocio que da trabajo, un negocio que satisface a muchas personas, pero sobre todo que glorifica al Señor. Entonces el Señor es así. La función de nosotros en medio de la oscuridad, en medio de las dificultades, tiene que ver con que nosotros encontremos esa área de oportunidad para nosotros ser esa luz que dice que Jesucristo somos, que Jesucristo dice que somos. Hay una historia en Segunda de Samuel, y vamos a ir ahí. Segunda de Samuel 24. Estaba David, y David es uno de los varones que el Señor le llama como conforme a su corazón. Y él hace un censo. Él se le ocurre medir el músculo que tiene de hombres en medio de su nación, dice que de Israel y de Judá. Busca saber, y encuentra que con un censo lo resolvería, para él sentirse de alguna manera seguro. Y esto le pesó a David en el verso 1, si tú lo puedes leer. Y en el verso 10, después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. El pecado de David tiene que ver con un asunto de rebeldía, con un asunto de idolatría, de no poner a Dios como su fortaleza, sino poner lo que tiene a su alrededor, lo que ha acumulado en su bolsillo, las personas que tiene a su alrededor, a su cargo, los bienes que ahora cuenta. El pecado de David fue poner a Dios más bajo que lo que él tenía. Y esto es algo que nos pasa constantemente. Esto es algo que nos pasa y vienen consecuencias. La consecuencia de todo esto fue que el Señor mandó una plaga. El verso 13 y 14 dice: vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora. Mira, ¿qué responderé al que me ha enviado? En el verso 14, entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová. ¿En mano de quién? Porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Fíjate, David antes de ser rey sabía lo que era huir de delante de los hombres. Los hombres no tienen misericordia, pero nosotros tenemos un Dios que sí tiene misericordia. Nosotros tenemos un Dios que si nos postramos, que si adoramos, que si nos humillamos y nos arrepentimos de nuestro pecado, el Señor hace cambios aquí en la tierra. No solo en ti, sino en todo lo que está a nuestro alrededor. Yo creo una cosa, mi querido hermano: cuando tú y yo ejercemos el propósito por el cual fuimos llamados, vamos a hacer un impacto muy profundo a todo nuestro alrededor. Cuando uno está experimentando las consecuencias del pecado, porque lo experimentamos, es una gran ventaja que Dios esté de nuestro lado y nosotros del lado de Dios. Es una gran ventaja. Pero los cristianos en estos tiempos son así, hermano. El mundo está en rebeldía, el mundo está en idolatría, tal como le pasó a David. Entonces, no es el momento de que nosotros huyamos.
sino que presentemos sacrificios de alabanza y adoración constantemente para que el Señor sane nuestra tierra. Este es el tiempo en que solamente los cristianos, escúchame, y parece vanaglorioso y envidioso, los evangélicos, ejerzamos el propósito, el llamado para cual fuimos creados, y las cosas empiecen a cambiar. ¿Cuántos creen esto de los que estamos aquí? En 2 de Samuel 24, 16 y 18 dice: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. En el 17, y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. O sea, David se puso ahí en medio, pues. Te ruego que tu mano se vuelva a mí y no contra la casa, contra las ovejas, sino que se vuelva a mí contra la casa de mi padre. Y en el 18, y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Fíjate cuál fue la respuesta de Jehová en ese momento, porque quien había mandado la plaga era Dios. Fue Dios mismo quien mandó la plaga. Pero Dios mismo escucha la oración, escucha la humillación de David, porque él se arrepiente en su corazón y le dice: te voy a dar la solución para que la plaga termine. Levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Ese lugar es donde está ahora, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, donde Salomón construyó el templo, donde ahora está el templo de la roca de los musulmanes, pero es el lugar donde los judíos ahora quieren construir el tercer templo. Entonces, esto solo puede pasar con un Dios misericordioso, hermano. Esto no puede pasar con cualquier persona que nos encontremos aquí afuera. Esto solamente pasa con el único Dios verdadero. Estos son tiempos, mi querido hermano, sin duda, en que la adoración es la solución para esta tierra. Pero no la adoración por sí sola, no la adoración solo en cantos, sino la adoración como un estilo de vida que va a transformar y que nos va a convertir en luminares en medio de una gran oscuridad. Entonces el primer paso lo sabemos, ¿no? Tenemos que adorar. Y esa historia termina en que David va a la era y se encuentra a Arauna trillando el trigo, trabajando, pues. Había trigo en ese lugar. Y Arauna se encuentra con David y le dice: oye, ¿para qué vienes? Y le dijo David: vengo a comprarte con dinero tu tierra, porque aquí el Señor me mandó que yo levantara un sacrificio para que la peste cese. Y Arauna, dice Arauna Jebuseo, no sé, de entrada no venía de la raíz de los judíos, era Jebuseo. Pero él le dice: te doy lo que yo tengo, tómala, no me la pagues, y para el sacrificio te doy la leña de la yunta y te doy los animales para que tú hagas el sacrificio. Y en el verso 24 le dice: el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Repito: porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. 25. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto y ofrenda de paz. ¿Ofrenda de qué? Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. ¿Alguien puede decir amén? Fíjate, cuando adoramos generamos cambios. Escribí tres aspectos cuando adoramos. 1, nacimos en tiempos difíciles con un propósito. Estamos rodeados de plagas. 2, falta de moral, avaricia, idolatría, rebeldía, mal uso del poder, rebeldía, entre muchas otras cosas. Y punto número 3, pero nacimos, repite conmigo, pero nacimos en este tiempo no para lamentarnos, sino para solicitar la intervención
de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con adoración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el verso 15 antes, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud o de una caja, o sea, la escondes, sino que sobre el candelero, y alumbre a todos los que están en la casa. Hermano, el llamado que tú y yo tenemos no es de venir solo a la iglesia. No es de apartarnos del mundo. Vivimos en el mundo, no somos parte de él, pero somos la luz que resplandece en medio de la oscuridad. ¿Quién sabe cuántas veces el Señor se ha encargado de tus enemigos por causa de tu adoración? ¿Quién sabe? No te canses de adorar. Y no me refiero exclusivamente a cantar, sino a tener un estilo de vida que refleje una adoración al Señor. Una vez llevado un correcto estilo de vida, adoremos juntos y las cosas van a empezar a cambiar radicalmente. Fíjate, yo he escuchado a personas y dicen: cuando yo vengo a la mies, algo tiene la alabanza y la adoración. Yo los he escuchado. Algo tiene la alabanza y la adoración en la mies. ¿Sabes? Yo sé que tiene al Espíritu Santo en medio de nosotros. Fíjate, entendamos tres cosas y ya acabo. Entendamos tres cosas. Hemos pecado, el mundo ha pecado, sí. ¿Hay consecuencias? Sí. Punto número 2. Estamos en manos de un Dios misericordioso y poderoso. Punto número 3. Cuando levantemos un sacrificio de adoración, el Señor nos va a escuchar y sanará nuestra tierra. Por tanto, mi querido hermano, no dejes de adorar. Mi querido hermano, no dejes de congregarte, no dejes de exaltar al Señor, pero sobre todo, ten un estilo de vida de adoración, porque eso es lo que marca la diferencia. Hay muchos que cantan, hay muchos que aplauden, pero hay pocos que adoran en espíritu y en verdad. Hay pocos que hacen la diferencia y el Señor los está buscando. Subraya esa parte, el Señor busca de este tipo de adoradores. ¿Por qué los busca? Porque la tierra necesita sanar. ¿Por qué los busca? Sí, es un asunto de tener una relación de intimidad para con el Padre, pero sobre todo se necesitan adoradores para que hagan una diferencia en un mundo caótico, en un mundo lleno de pecado. Hay una gran diferencia, hermano, entre nosotros y el mundo, pero necesitamos estar allí. Necesitamos estar ahí para hacer una diferencia. No dejes de adorar es el título. Y en Segunda de Crónicas 7:14, nos ponemos en pie, por favor. Segunda de Crónicas 7:14. Así terminé la vez pasada y así termino esta vez. Si se humillare mi pueblo. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. No, este no es. Es Segunda de Crónicas, no Corintios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo ¿qué? Desde los cielos, y perdonaré ¿qué? Sus pecados, y sanaré la tierra. Yo entiendo una cosa y creo una cosa, que nosotros hacemos la diferencia, hermano. Nosotros hacemos la diferencia. Yo no sé qué estés pasando ahorita, yo no sé qué problemas tengas, pero la solución es que tú te rindas al Rey de Reyes y al Señor de Señores en medio de las dificultades. Esa es tu función. Esa es tu función. Fuiste llamado para adorar al Señor. Y algunos piensan, ay, qué aburrido, lo que sea. Ay, hermano, adorar al Señor en espíritu y en verdad es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Es lo mejor que te puede pasar. Cierra tus ojos, por favor. Se acabó el sonido. Cierra tus ojos.
y empieza a orar al Señor y empieza a pedirle perdón al Señor por tus pecados, pero también por los pecados de nuestra ciudad, de nuestro país. Empieza a orar. Señor, Padre, escucha nuestra oración, Padre. Escucha nuestra súplica. Señor, hemos pecado. Señor, hay perversidad, hay rebeldía en nuestra tierra, Señor. Solamente, Señor, tu intervención va a hacer algo. La plaga va a huir si tú, Señor, intervienes, Padre. Señor, trae sanidad a nuestra tierra. Rompe con el yugo de la muerte. Señor, haz huir la muerte. Señor, trae vida sobre nuestra vida. Sana nuestra tierra. Sana nuestra familia. Sana, Señor, nuestra nación, Padre. Señor, los gobiernos han puesto su confianza en sí mismos, Padre, pero nosotros confiamos en ti. Señor, confiamos en el único Dios verdadero. Nosotros nos humillamos ante ti. Nosotros nos humillamos, Padre. Haz la diferencia en medio de este lugar, Señor. Haz la diferencia, Señor.